patógeno que era causante de la enfermedad debía aislarse y cultivarse en un medio puro. Y ya entró entonces en el tema de laboratorio, ¿verdad? Si yo tenía una lesión en la mano, o si había unas comida que se había puesto mala, entonces yo podía aislar ese microorganismo en el laboratorio y ese microorganismo era el causante de la enfermedad. ¿Cómo podía demostrar eso? Pues entonces ese patógeno, si yo lo volvía a inyectar en animales sanos, esos animales tenían que enfermarse. Entonces vean cómo, era como, tal vez para nosotros ahora es muy lógico, pero fue toda una investigación pionera en su tiempo para poder demostrar que los microorganismos eran agentes causantes de enfermedad. Y una vez que estos animalitos a los que había inoculado con los diferentes microorganismos morían o los volvía a pulsar, podía rescatar el mismo agente que había tomado estos, tenía que tenerlo aquí arriba y se roba este. ¿Verdad? Y entonces la gente le creyó y esos son los famosos postulados. Hay uno que falta ahí y se los puse al final porque no está dentro de los postulados, pero que se vio más adelante, y era que probablemente esta enfermedad que tenían estos animalitos iba a desarrollar una respuesta inmune. Y eso fue todo un descubrimiento, ¿verdad? Porque entonces la respuesta inmune, ¿qué es la respuesta inmune? ¿Es una respuesta inmune de larga o es una respuesta inmune corta? Ya empezaron los inmunólogos a poder entrar en su charco y descubrir muchas cosas que para ahora, ¿verdad?, son como muy sencillas. A cualquiera de ustedes yo les pregunto, ¿cuántas veces les puede dar varicela? Una. Y entonces, ¿qué dice uno? Ah, es que esa es una respuesta de memoria. O, ¿verdad? Es como, o sea, para nosotros no es nada extraordinario, pero en aquel tiempo fueron los inicios de poder tener todo lo que ahora conocemos. ¿Qué ven ustedes de fallo en esto? ¿Qué les parece a ustedes? Piensen en hoy. ¿Qué le falta a eso? Pensando en enfermedades infecciosas. ¿Qué le falta a eso? Ahí no veo una imagen donde agarra el sangre de uno sano y lo pone en esos patrones. Petri, ajá. Para ver que no aparece. Pero digamos que eso lo cubre en el primero que dice, los animales sanos no está la gente. ¿Los animales sanos? No. Pero esa es una parte importante, pero es en la segunda parte. Todavía no. Perfecto. Un poco más en el examen. Microorganismos que no se pueden cultivar. Hay microorganismos que a pesar de los avances que tenemos, no los podemos cultivar. Entonces, ¿cómo sabemos que existen? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos hablar de eso? De microorganismos no cultivables. ¿Han oído hablar de PCR? PCR es una técnica molecular que se utiliza, que es hacer, ¿verdad?, lo que hacen en CSI, ¿verdad?, para ver quién mató a quién, ¿verdad?, el ADN y todo eso. Eso se puede hacer también para microorganismos. Y entonces puede ser que yo no lo pueda poner a crecer en una placa de PET, pero puedo evidenciar el ADN de ese microorganismo y puedo aislarlo de una persona enferma. De hecho, ahora las pruebas, digamos, incluso para COVID, ¿verdad?, los virus no se cultivan. Aquí no estarían incluidos los virus, nunca los voy a tener en una placa de PET, ¿verdad? Pero los virus no se cultivan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico viral? Por medio de técnicas moleculares, que es lo que está ahora en boga. Se usa mucho biología molecular para identificación de bacterias, identificación de virus, parásitos, etc. El laboratorio ha ido evolucionando y aunque a mí me encanta el cultivo, y ustedes van a ver lo maravilloso que es ver una placa de PET y ver las bacterias, y más lindo todavía pueden verlas al microscopio, eso está quedando un poco delegado. Ahora casi todo es PCR, secuenciación, etc. Entonces, ya les he estado hablando, hicimos la diferencia entre enfermedades infecciosas y ustedes mismos me dijeron, ¿verdad?, que cuál es la diferencia. Las infecciosas son las que se transmiten y esas son las que vamos a estudiar mayoritariamente en este curso, sobre todo en la parte de bacterias, virus,
enfermedades infecciosas. Y se define la infección como la multiplicación de un microorganismo dentro del organismo. Eso es, si ustedes buscan ahí, lo googlean, les va a aparecer infección, multiplicación de un microorganismo dentro de un organismo. ¿Cuál puede ser? Cuando alguien falta en clase, ustedes, el profesor pregunta y le dice, ay, ¿por qué fulano no vino? Y ustedes le dicen, ah, es que fulano está enfermo, tiene una infección, ¿verdad? Decimos, tiene una infección en los riñones, tiene una infección en la garganta. ¿Estará bien esto? ¿Infección es sinónimo de enfermedad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo? ¿Cómo se contagio? ¿O puede haber la proliferación o el crecimiento de los organismos? Por respirar, y el otro es el dolor que causa esa El proliferación. daño que le causa a la persona. Nosotros todos tenemos lo que se conoce como la biota normal, han oído hablar de la biota intestinal, ¿verdad? Y entonces, estrictamente hablando, estamos infectados de un montón de microorganismos a nivel de nuestro cuerpo. Es más, tenemos más microorganismos que células. Entonces, estamos infectados todos. No es correcto decir es que tiene una infección. Lo correcto es decir, está enfermo. Tiene una enfermedad a nivel de la garganta, tiene una faringitis, tiene una amigdalitis, si quieren. Pero todos estamos infectados. ¿Qué es lo que pasa? Es que es muy feo decir todos estamos infectados, suena así como debilitante, ¿verdad? Como que se acabó la humanidad. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que eso es lo que nosotros conocemos como colonizados, ¿verdad? Es más bonito decir, estamos colonizados, es como un término más positivo, ¿verdad? Más caché. Estamos colonizados. Entonces, le devuelvo. Infección es que un microorganismo se reproduzca dentro de otro. Eso es infección. Cuando no causa daño, hablamos de colonización. Pero cuando esa reproducción de ese microorganismo me causa un daño, entonces hablo de enfermedad. ¿De acuerdo? Mira que eso es otra definición de enfermedad. La definición de enfermedad es una tarea complicada, para preguntar en un examen de candidatura. Las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por diferentes patógenos, virus, hongos, bacterias, parásitos, y pueden también deberse a la respuesta inmune. Muchas veces el cuadro que presenta la persona está más relacionado con la respuesta de su cuerpo a combatir ese microorganismo que se está reproduciendo que el daño real que le está haciendo el microorganismo. Entonces, ¿por qué? Se activan las antenitas del sistema inmune y empiezan a descargar un montón de cosas, pues nos da fiebre, y entonces se destruyen tejidos, ¿verdad? Y se comienza una cosa más complicada, y que tal vez no sería tan complicada si la respuesta es vuelvo a la pandemia. ¿Qué decían? Tome, ¿cuál era? Bueno, tome cloro, decía Trump, ¿verdad? Tome, les voy a poner una diapositiva cuando lo veamos. ¿Cuál era la cloroquina? Creo que era, no, cloroquina. Había un medicamento que todo el mundo lo andaba buscando porque eso estaba después. Yo no recuerdo ivermectin. No me acuerdo, pero bueno, pongan el nombre que sea, yo no soy farmacéutica, whatever. Y con eso resulta que los cuadros eran menores, que era lo que estaban haciendo, disminuyendo la respuesta inmune para que el proceso inflamatorio no fuera tan fuerte a nivel de los pulmones, y entonces ponían a la gente boca abajo para que la presión de los pulmones y disminuyendo la inflamación, la respuesta era mucho más exacerbada. ¿Por qué? El virus produce un daño, pero en realidad el daño más grande lo produce el mismo sistema. Entonces, si bajamos la respuesta inmune, muchas veces logramos que las personas resuelvan el cuadro de otra manera, ¿verdad? Entonces, muchas veces el daño no es tanto por el microorganismo en sí, ¿verdad? El virus, el parásito, sino por la interacción que tiene el sistema. Por eso es que a algunos pacientes se les da dosis de cortisol para que el sistema inmune. Muchas veces, dependiendo de, ¿verdad? El tipo de enfermedad que tenga o de proceso infeccioso que tenga, se puede utilizar. Ok, y
enfermedades infecciosas se caracterizan por presentar diferentes síntomas y generalmente son síntomas muy inespecíficos, sobre todo al principio, ¿verdad? Me siento rara. Y no sé, me siento mal, me siento como que me va a dar algo de eso, no, ¿verdad? Y de pronto ya empiezas a estornudar o a tener dolor de estómago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dolor de estómago, diarrea, fiebre? Entonces, evidentemente estoy enferma, pero ¿qué será? Pega, dicen la abuela. Y los papás le dicen, eso fue la fiesta del viernes. No me digan nada, me pida que le haga un té porque usted llegó tarde. Entonces, cuando mamá se me dijo, no, sí, entonces, está enfermo, seguro tiene un virus y está de goma, vamos por él. Y me dice, ay, sí, está mal, que ya no va a estar trayendo de cosas y no sabe que se pasó cerveza. Entonces, veamos esos síntomas: vómitos, fiebre, diarrea. Uy, ¿qué será? Puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿verdad? Entonces, diferenciar entre esas enfermedades infecciosas a veces es complicado porque tienen síntomas muy parecidos. Y eso me lleva a hacer una cuestión que tal vez la vamos a ver en la clase de antibióticos, y es que la medicación se tiene que hacer una vez que hay un diagnóstico. Uno no debería de poner nada hasta que no tenga el diagnóstico, pero evidentemente si a uno le duele el estómago, no tiene que el dolor del estómago y gluten, ¿verdad? Entonces, lo más responsable es, bueno, es un virus, no tome antibióticos, porque va a tomar antibióticos y no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que a veces ser paciente, y eso cuesta mucho ser paciente, es difícil, ¿verdad? Y más si usted está en la caja, todavía más difícil. Y con los niños, ¿verdad? Es todavía, o sea, yo admiro a los pediatras y a los que trabajan con niños, porque son los que atienden 3 pacientes en uno, ¿verdad? La criatura que está enferma, el papá, la mamá, el abuelito, el tío, todo el mundo tiene que no deje de llorar, ¿verdad? No me importa que ella dé, pero deje de llorar. Si es viral, pero dándole un antibiótico va a dejar de llorar, todo bien, pero el antibiótico. Y generamos una serie de problemas después, pero eso vamos a hablar en la otra clase. Las 3 etapas que tienen las enfermedades, ya las vimos. Así pasando rápidamente, estos gráficos son muy viejos, no le hagan caso a los porcentajes, lo que quiero que vean son las partes del pastel, ¿verdad? Las infecciones son causantes del 25% de las muertes en países en desarrollo, y en países desarrollados, perdón. Solo lo superan las enfermedades cardiovasculares. Recuerden que Costa Rica no somos un país desarrollado, pero tenemos, gracias a Dios, a veces índices de salud de país desarrollado. Y por eso muchas veces las ONGs y la OMS nos castigan. Perdón que me salga del tema un poquito, pero ustedes saben que en Costa Rica hay 2 bancos de leche materna. Yo soy 100% defensora de la lactancia y siempre que doy este curso saco un ratito para decir que ustedes son un personal importantísimo en la labor de la lactancia materna. Hace mucho tiempo, cuando empezó el primer banco de San Ramón, habíamos ido a un curso en La Habana sobre bancos de leche, en un curso latinoamericano, y resulta que cuando volvieron los compañeros de Guatemala, UNICEF les dio 7 bancos de leche, les equipó 7 bancos de leche, y aquí en Costa Rica y no nos equiparon porque tenemos índices muy altos. Tenemos que yo sé índices de salud y sobre todo de mortalidad infantil muy bajos comparados con otros países. Entonces, evidentemente hay más necesidad de otro lado y los recursos se van a otro lado. Entonces, a veces uno como que se amachuca, ¿verdad? Porque dicen, nosotros estamos mejor, entonces no nos dan tantos recursos como los que no están bien. Entonces, uno dice, entonces es como la lengua de burro. Bien que estamos bien, pero no conseguimos los recursos para poder mantener esos índices a ese nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón por el cambio, ¿ok? Entonces, causa aproximadamente 17 millones de personas al año, la muerte de 17 millones de personas, las enfermedades infecciosas, y la primera de causa de muerte en países subdesarrollados. Antes eran las cardiovasculares, en países desarrollados los accidentes de tránsito se están acercando a los también.
Y lo más triste es que son la principal causa de muerte en menores de 4 años. Alrededor del mundo mueren cualquier cantidad de niños por diarrea. Para nosotros eso es como un mito urbano. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la última vez que un niño murió de diarrea en este país fue hace más de 5 o 10 años y era un milagro. No es común para nosotros ver, sí podemos llegar a ver el resultado de niños deshidratados, francamente, pero que lleguen a punto de morir con una diarrea es relativamente difícil. Pero en otros países es el pan de cada día, ¿verdad? Entonces las enfermedades infecciosas son muy importantes y lo más importante es que son enfermedades que podemos prevenir, ¿verdad? Tal vez el cáncer sea más difícil de prevenir, los cardiovasculares también se previenen, pero o sea, podemos prevenir que un niño tenga diarrea simplemente si tiene acceso a agua potable. Una cosa que aquí estamos perdiendo, desgraciadamente, ¿verdad? Viendo toda la crisis que se generó hace poquito, ¿verdad? Desgraciadamente no es la primera vez que vamos a tener estos episodios, sin embargo estamos bien, pero hay que defender esas cosas. Y yo soy como disco rayado con eso, ¿verdad? Somos una universidad pública y tenemos el deber de defender esas cosas y de denunciar cuando nos están defendiendo. Todos son profesionales de salud, van a ir a trabajar probablemente en la seguridad de la cama o a los hospitales privados y tienen que saber que salieron de aquí y que si la oportunidad que ustedes tuvieron la tuvieron es porque mucha gente ha pagado los impuestos para que ustedes estén ahí. Tienen que mantener eso para generaciones que vengan. ¿Cuál es la etiología de las enfermedades infecciosas? O de las enfermedades en general. Hablamos de lo que hace un ratito de lo que se llama la triada epidemiológica. La triada epidemiológica es esta que está aquí, la pueden ver representada de diferentes maneras, así como un triangulito. ¿Qué lo compone? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿En algún otro curso? ¿Es la primera vez que les hablan de esto? Ok, la triada epidemiológica está compuesta por el huésped. Voy a ser muy humanocentrista, ser humano, ¿verdad? El agente etiológico, bacteria, virus, parásito, lo que quieran que está enfermando a la persona, y el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque, por ejemplo, si tengo llantas en mi patio que están llenas de agua, puede ser el criadero de un mosquito Aedes y puede darme dengue. ¿Ok? El ambiente juega un papel importante. Si en mi casa no hay llantas, si en mi barrio no hay llantas con agua, si estamos pendientes de que no haya criaderos, la posibilidad de que yo tenga dengue se reduce. Entonces, mientras esto esté así en equilibrio y ninguno esté desequilibrado, o sea, más grande que el otro, yo no voy a tener la enfermedad. Cuando yo pierdo el equilibrio entre estas tres cosas, es cuando sufro el proceso infeccioso o la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le compone la triada? El huésped, el agente y el ambiente. Para que se dé una enfermedad necesito que haya un desequilibrio entre esas tres cosas y entonces podemos ver el proceso de infección. ¿Okay? Vamos a ir viendo cada elemento de esta triada poco a poco. Entonces vamos a tener los agentes infecciosos, que ya dijimos que pueden ser bacterias, hongos, virus, protozoarios, parásitos, todas las cosas que van a ver en todo el curso. Esos agentes infecciosos los podemos dividir además en saprofíticos, saprófitos, que son los agentes que están conviviendo conmigo, digamos, en la piel. Vamos a tener estafilococos y están ahí, no me van a hacer nada, pero si de repente yo sufro un accidente y me corto o me hago una fractura expuesta, esas bacterias que están aquí encima pueden entrar a mi torrente circulatorio y ese no es el lugar normal de ellas y eventualmente me pueden causar enfermedad. ¿Okay? Pero en su ámbito van a vivir conmigo sin hacer nada. El problema es si se rompe ese equilibrio. Tenemos algunos que son oportunistas o potencialmente patógenos. Sí. Los saprófitos no van a hacer daño, están ahí, viven conmigo. Los oportunistas es cuando ya pueden ingresar, digamos, por alguna cortadura o algún accidente que sufrí, y los que son per se patógenos.
Ya, ellos tienen un arsenal de cosas que son dañinas para mi organismo. Más o menos, los patógenos siempre van a ser patógenos. Como cuál es el ejemplo de patógeno? Salmonela. ¿Han escuchado hablar de salmonela? Salmonela es una bacteria que se transmite por los alimentos, principalmente carne, pollo y huevo, ¿verdad? Entonces, si yo me como una cierta cantidad de salmonelas, sí o sí me va a dar diarrea. O sea, no es que me la salve, ¿verdad? Dependiendo del tipo de bacteria, me va a dar diarrea. Entonces, es un patógeno, la tercera clasificación. Puede ser que en los alimentos, han oído hablar de coliformes, ¿verdad? Que cierran los granos de zapote porque hay coliformes. Entonces, puede ser que yo me coma un churro, una pupusa de esos que les ponen un montón de repollo que tiene con aceite, ¿verdad? Ese repollo, no la pupusa porque no es cocinada, que tenga muchos coliformes, muchos. Bueno, más fácil. Me voy a pasear a México y me como unas carnitas de esos que venden en México, ¿verdad? En la calle, un taco de cochinita pibil, ahí, no sé qué, ¿verdad? Que tiene piña, y tengo mucha sed y me tomo un agua de tamarindo, ahí en la misma cosa de la calle, ¿verdad? Paso el resto del paseo en el hotel porque me va a dar diarrea. Le va a dar diarrea no por una salmonela, le va a dar diarrea porque usted no tiene, digamos, su organismo no reconoce esas bacterias que no son patógenas, pero como no son sus bacterias, el cuerpo las va a identificar como agentes. ¿Ah? Eso puede ser oportunista. Eso es lo que pasa cuando, digamos, viene gente de otros países que no tienen agua potable en sus casas, bueno, en el país en general, vienen aquí tomando agua y pasan con la diarrea del viajero, eso es lo que se conoce como diarrea del viajero, ¿verdad? Y entonces, probablemente no son patógenos, no es una salmonela lo que le está dando la diarrea, sino, digamos que es una intolerancia a una biota microbiana desconocida. O sea, son oportunistas. Encontrar una oportunidad para pasar enfermedad. Por ejemplo, la cándida es un saprófito, pero si se rompe el equilibrio va a es complicado porque viene un poco más dado por la susceptibilidad de hueso. Vean que hablamos de las criadas, estamos viendo las características solo de la gente alrededor, pero la gente alrededor no solo no hace nada. Necesita del ambiente y necesita de los operadores. Pasa mucho también con el operador. Hay cosas que a mí no me van a causar enfermedad, pero que están necesitando. Y pasa incluso hasta por genética, ¿verdad? Se habla que incluso para el COVID podría estar relacionado con los tipos de ARN, ¿verdad? Son unas, digamos, las partes genéticas que hacen que la gente se está haciendo instantes. Listo, vamos a tener entonces agentes infecciosos que pueden ser saprófitos, oportunistas o potenciales, como quieran decirle, y patógenos propiamente. 3 tipos de agentes infecciosos. Y los van a ir viendo como virus, bacterias,